Buen día a todos alumnos, bienvenidos a la lección 8 de la unidad 1. Mi nombre es Abraham Gutiérrez, su asesor en la materia Textos y Visiones del Mundo. Empecemos. La lección 8 es una continuación de la lección 7. En la lección 7, para recordar un poco, vimos el texto dramático. A hacer un pequeño repaso, el texto dramático, la principal característica que lo va a diferenciar de un poema, de un cuento, novela, etc., es que el texto dramático está hecho para ser representado. Y si bien vimos que se puede leer, por ejemplo, obras clásicas del siglo de oro español, de Lope de la Vega, no vamos a disfrutar y no vamos a tener la versión más fuerte de este arte. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien se puede leer, no lo vamos a entender ni disfrutar de manera completa como lo podríamos hacer verla representada, que es su fin, mediante actores en un escenario, en un auditorio, en un teatro. Todos estos elementos le dan bastante riqueza y hace que podamos entenderla totalmente a la obra. Las expresiones de los actores, las acotaciones, ver visualmente lo que trae en la mano, escucharlo, etcétera. Y como parte de continuación del texto dramático, ya habíamos visto anteriormente a manera rápida que tenía una estructura interna y externa. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre esto. La estructura interna vendría a ser el contenido propiamente de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Pues la anécdota, las acciones, lo que pasa dentro, los personajes, como se la contamos a un amigo o como por ejemplo viene indicado en el ejemplo clásico de un cuento de hadas, el cual empieza: había una vez en un reino muy lejano una princesa que hizo tal y tal y tal y tal. Lo que les estoy contando, la historia como tal, vendría a ser la estructura interna, el cómo se compone propiamente la trama. Si recuerdan cómo se dividía un poco, veíamos que tenía un inicio, un desarrollo, un nudo, un desenlace, un clímax. Es decir, esta estructura que corresponde más a la anécdota, en el texto dramático se le conoce como estructura interna. Ahora bien, la estructura externa alude un poco más a una representación visual, a elementos propiamente establecidos dentro del texto y que podemos ubicar fácilmente al principio de cada eh, acotación o página. Vamos a ver a continuación un ejemplo para que quede más claro, pero tenemos que todo texto dramático se organiza por secuencias del tipo acto primero, acto 2, acto 3, escena uno, escena 2. Van a aparecer, por ejemplo, pasando directamente aquí al ejemplo, personajes, acotaciones, escenas, diálogos. Este es un ejemplo de una obra de teatro propiamente, en la cual yo he señalado los elementos externos de este texto dramático. Veamos que por ejemplo empieza acto uno en las afueras del palacio. Pues ese acto uno ya lo señalo, es el acto. La acotación a continuación dice, entre paréntesis, el emperador y sus sirvientes salen del palacio. Un mendigo se acerca, trae en sus manos una olla. Esto es una acotación que pone el autor, el escritor, para que los personajes sepan qué va a pasar a continuación. Y esto lo vemos representado en la obra de teatro como tal. Pero dentro del guión, dentro del texto dramático, lo vemos entre paréntesis y tenemos que esto es una acotación porque no forma parte de los diálogos. Y precisamente a continuación tenemos el personaje. Los personajes claramente en un diálogo o por ejemplo en un guión de cine van a estar representados con Juan, dos puntos, y lo que dice Juan en esa parte. Toreto, ¿no? Superman, dos puntos. En este caso veamos, emperador, dos puntos, mendigo, dos puntos, son los personajes que conforman esta obra de teatro. La escena va a ser también un elemento bastante importante dentro de la estructura externa. Veamos que por lo general va a indicar el acto y enseguida la escena. En este caso yo indiqué que era la escena 2 del acto 1. El diálogo pues es lo que dicen los personajes. Es decir, todos estos elementos los podemos ubicar visualmente de una manera muy fácil cuando lo leemos. Pues estos son los elementos de la estructura externa. Los internos pues ya tendríamos que leer la obra o verla y a partir de ahí pues ya saber la anécdota y saber pues qué acontecimientos suceden.
Ahora bien, tenemos los conceptos de argumento y trama. Leamos que el argumento se enfocará más a los aspectos de la narración ordenada y causal de los acontecimientos o acciones, mientras que la trama es la organización interna de las partes. Es la forma en la que se presentan los hechos. La trama puede poner una cierta estructura al texto, desde la cantidad y extensión de los capítulos. Ojo, este es un aspecto bastante importante para diferenciarlos. En una escena, del mismo modo, no es necesario que la trama coincida con un orden cronológico. Puede parecer una confusión y si alguno de ustedes, por ejemplo, ha escuchado el término sinopsis, puede decir, ah, chis, pero sinopsis, argumento y trama es lo mismo, ¿no? Es un resumen. Digamos que sí, pero tienen otra intención y una presentación diferente. Rápidamente les mencioné sinopsis, que no viene aquí, pero es como un resumen sin spoilers, ¿no? De este libro, de esta película, etcétera. Ahora bien, el argumento y la trama sí nos van a contar toda la historia. ¿Qué pasa aquí? Que el argumento va a ser un poco atendiendo la estructura interna, por hacer una comparación. Va a venir tipo, el personaje va a decir, Juan hizo esta acción, Juan bailó toda la noche, luego conoció a María en la esquina de la pista, luego le dijo a María, ¿quieres bailar? Tal, tal, tal. Nos está contando la historia de manera cronológica, todos los acontecimientos que pasaron de tal modo y como si se fijan es como una plática, una especie de indicar simplemente lo que ha pasado. Ahora la trama es todo lo que nos han contado, darle un acomodo formal. Aquí el aspecto importante a resaltar que les mencioné, y es que ahora le vamos a poner una estructura de capítulos o de escenas o de, por ejemplo, actos, ¿no? Ahora vamos a poner una estructuralización a la historia que previamente nos contaron y vamos a ordenarla en un modo que a nosotros nos parezca más entretenido para el público, para el lector. Por eso dice que no es necesario que la trama coincida con un orden cronológico, porque podemos desacomodarnos a favor de contar lo más padre, lo más interesante, ¿no? Muchas veces así funciona un tráiler del cine, ¿no? Un tráiler de mi película favorita. Pues que en la de Avengers nos van a poner primero que los personajes están preocupados, ¿no? Y si se fijan en un tráiler, no nos cuentan toda la película porque sería matarla, sería spoilearnos, sería contarnos el final y ya nadie la iría a ver. En el tráiler seleccionan partes importantes para que el lector o en este caso el espectador diga, quiero ir a ver esta película. La trama es algo similar. Va a elegir ciertas partes de modo que al lector le parezca más interesante el hecho de que se la estén contando de esa manera. Pasemos propiamente a las actividades y van a tener que realizar las actividades, bueno, primero una lectura ubicada en la página 89 a la 90, 91 y 92 de su texto, de su libro de texto Visiones del Mundo, y a partir de ahí van a contestar las siguientes preguntas. Son 7, aquí se las pongo en esta presentación. De igual forma saben que tienen todas sus actividades en su plataforma virtual. Después de estas preguntas van a realizar la autoevaluación que viene en la página 94. ¿Para qué? Para que conozcan si realmente han aprendido, si me falta algo por aprender. Oye, me quedaron dudas de este tema, en particular de textos dramáticos. Pues es para que se den cuenta y me hagan saber sus dudas. Finalmente vamos a tener un apartado de conclusión en su aula virtual, su plataforma virtual, en el cual van a contestar, reflexionar todas las ideas que les vengan a la mente con la pregunta de que ¿por qué la estructura del texto dramático es ideal para la producción de obras de teatro? O si ustedes piensan que realmente no es tan fiable, no es tan necesaria, o yo tengo esta otra estructura que me parece más chido, también es válido. El punto es que ustedes desarrollen su propia idea en esta actividad de reflexión. De mi parte ha sido todo, alumnos. Les deseo mucho éxito a todos y gracias por su atención. Hasta la próxima.